En este video vamos a hacer un breve ejemplo usando la librería Catch2 para escribir nuestros tests, para resolver uno de los ejemplos que les dimos durante las clases, el ejemplo de arrays para detectar números Capicúa. Lo que les recomiendo es que si no vieron el video de introducción a TDD o de repaso de TDD, con algunos puntos sobre su uso en C, lo vean primero para que puedan aprovechar mejor este video, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, usando, como mencioné antes, esta librería Catch2, está disponible, es una librería open source, está en GitHub, para implementar nuestros tests. Esta librería, como decía en el video de la teoría, está escrita en C++, ¿sí? Se puede utilizar en C, no hay librerías, por lo menos que yo conozca, de testing que estén escritas en C puro. Sí, así que vamos a tener algunos cambios en cuanto a la forma de compilación y demás para poder usar esta librería, ¿sí? Yo les voy a dejar igualmente el link a esta página acá en el directorio docs del repositorio. Tienen un montón de documentación. Les recomiendo que si tienen dudas sobre el uso de la librería, pueden ver acá la documentación. Obviamente también pueden escribirnos a la lista o hacer las consultas en las clases de consulta. Bien, entonces como mencionaba antes, vamos a resolver el ejercicio de números Capicúa eh, utilizando TDD, ¿sí? Como a modo de ejemplo. Para eso yo acá creé una infraestructura inicial, ¿sí? Lo que hice fue declarar un punto H que simplemente declara la interfaz de esta función es Capicúa, que recibe un puntero a enteros y la cantidad de dígitos. Yo, para hacerlo un poco más complejo, para poder aprovechar mejor el ejemplo, en vez de usar un array de tamaño fijo, que era de cinco posiciones en el ejemplo que les dimos, en el ejercicio que les dimos, acá lo vamos a resolver con algo que sea n, digamos, sea expandible a cualquier cantidad de posiciones, es decir, de dígitos para el número. Por eso es que entonces estamos recibiendo un puntero a entero y necesitamos recibir cuántos dígitos tiene ese número que vamos a resolver. Ese es el punto H. Por otro lado tengo el punto C que implementa esa función. Por ahora no hace nada, ¿sí? Está vacía. Después, por otro lado, tenemos que incluir el archivo donde está implementada la librería de Catch2. Sí, esto está en el directorio raíz del proyecto, en un directorio que se llama Catch2. Es un archivo HPPP. Eso quiere decir que es un archivo de encabezado para C++. ¿Sí? En C++, en vez de C y H, .c y .h, los archivos son .hpp y .cpp, ¿sí? Que son equivalentes. Acá no hace falta que miren el código es bastante complejo, no tiene sentido más allá de si tienen curiosidad de ver cómo funciona, únicamente con incluirlo acá ya alcanza, ¿sí? Y después, por último, tengo eh, un archivo que es el .cpp, que son los tests, ¿sí? Por ahora no implementa ninguno, y está usando este main.hpp. Básicamente lo que está haciendo acá es este main.test.hpp está definiendo esta constante. Esto lo que va a hacer es que se defina una única función main para los tests, ¿sí? La idea sería que a medida que uno va agregando nuevos tests, como siempre, como si ustedes recordarán que necesitamos siempre definir una función main, para no estar redefiniendo esa función main, lo que sugiere esta librería es esto, ¿sí? O sea, declarar un único HPP,
¿sí? Que define esta constante, y después todos nuestros tests, ¿sí? Si yo acá escribiera otro archivo de test, tendría que hacer el include de este, y en ningún lado yo tengo que definir mi función main, ¿sí? Esto lo resuelve la librería por mí. Y bueno, y por último estamos incluyendo el encabezado de Capicúa para poder tener acceso a nuestra función, ¿sí? Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es verificar que esté todo andando, ¿sí? O sea, lo más fácil es, vamos a compilarlo. Eh, para compilar vamos a usar, en vez de GCC, ¿sí? GCC es el compilador de C, vamos a usar el G++, ¿sí? Que es el compilador equivalente para compilar en C++. Bien, vamos a hacer esto, vamos a decirle que tiene que compilar Capicúa, G++, tests, Capicúa. Necesitamos compilar ese y necesitamos compilar el código de capicúa.c. Vamos a tirarlo a un directorio out, ¿sí? Y este se va a llamar Capicúa tests. Bien, con esto entonces vamos a compilar. C y C++ tienen en cuanto a sintaxis, librerías y demás, son prácticamente equivalentes, ¿sí? Hay algunas diferencias en cuanto a usar el compilador de GCC o G++. Ahora después vamos a ver una diferencia al respecto. Pero bueno, por eso es que podemos usar esta librería que está escrita en C++ para testear código escrito en C. Bien, con eso ya compiló, no tuvimos ningún warning, nada que preocuparnos. Entonces lo que podemos hacer es no, Capicúa tests. Bien, pasan la ejecución esta salida me la está dando me la está dando la herramienta, ¿sí? O sea, por eso catch 2 está, al ejecutar el archivo de test, está ejecutando todas las pruebas, que en este caso es una única prueba que está vacía, ¿sí? Y me dice, bueno, que pasaron todas porque efectivamente no hay ningún tipo de aserción. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a empezar con nuestra primera prueba. Yo acá tengo las pruebas ya escritas, entonces lo primero que vamos a hacer es el caso más sencillo, que es, si yo le paso un número que tiene un solo dígito, voy a decir que es Capicúa, tiene que volver true, ¿sí? No sé si esto es así o no, pero bueno, desde mi punto de vista, un número que tiene un único dígito, para mí es Capicúa. Bien, vamos a operar con esa regla de negocio. Ahora, yo antes les mencionaba que va a haber algunas diferencias al usar G++ en vez de GCC. Bueno, una diferencia es esta. Si ustedes recuerdan, en general nunca han tenido que castear, ¿sí? El malloc, ¿sí? Porque malloc me devuelve un puntero a void que lo puedo asignar a cualquier tipo de puntero de dato nativo. En C++ necesitamos especificar cuál es eh, eh, a qué está apuntando el puntero, a qué tipo de dato está apuntando el puntero, número en este caso, en esta variable. Entonces necesitamos hacer esto que es un casteo, que es básicamente decirle explícitamente al compilador, mira, lo que me está devolviendo esto en realidad no es un void asterisco, sino que es un puntero a int, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer en nuestro test es, primero inicializamos la memoria, ¿sí? Va a ser un puntero a un único integer, porque dijimos que tiene un solo dígito. En esa posición, en la primera posición, le voy a asignar un integer cualquiera, 3 en este caso, y le voy a decir con require, que es una macro que es la macro de... eso debería haberlo mencionado. O sea, la forma en que escribimos los tests va a ser siempre con estos test case, ¿sí? Entonces cada test va a ser una llamada de esta macro test case, y acá le vamos a poner la descripción de cuál es nuestra prueba. Tiene algunas opciones más,
pero bueno, para simplificar no las vamos a estar usando. Si a ustedes les interesa, pueden investigarlo un poco la documentación y las pueden usar, no hay problema. Em, entonces, dentro de este test case vamos a hacer lo que se llama un assert, ¿sí? O sea, vamos a verificar qué es lo que qué es lo que queremos validar en nuestro test. Entonces, en nuestro caso, lo que queremos hacer es llamando la función, ¿sí? Escapicúa, queremos que nos devuelva true, ¿sí? Bien, vamos entonces ahora a compilar. ¿Se acuerdan que el ciclo de TDD escribo el test, hago que falle, escribo el código mínimo necesario para que pase la prueba, verifico que pase la prueba y evalúo si hace falta hacer algún tipo de refactoring. Bien, acá la compilación funcionó, no hay ningún warning, nada. Cuando lo corremos, vemos que falla, ¿sí? Esta es la salida que tiene Catch para a medida que vamos implementando los tests, que va corriendo test. Entonces acá nos está diciendo que en la línea 9 de Capicúa test falló el test, ¿sí? Con esta aserción. Esperaba que Capicúa sea true y no fue true. Bien, entonces vamos a escribir la menor cantidad de código posible para que pase, que sería hacer simplemente return true. Volvemos a compilar. Van a notar que tarda un rato en compilar ahora. Esto es porque la librería está compilando en cada vez la librería Catch2. Cuando lo corremos de nuevo vemos que pasan las pruebas, ¿sí? O sea, ven que acá ya no me detalla todas las pruebas que ejecutó, sino simplemente me dice cuántas fueron y el resultado. Bien, ahí ya tenemos nuestro primer test. Genial. Vamos con el segundo. Como un segundo paso, a mí lo que se me ocurrió es hacer lo mismo, pero con dos números, con un número con dos dígitos, ¿sí? Entonces, en este caso, estoy haciendo el malloc de integer por 2, ¿sí? Le estoy asignando dos números distintos para cada dígito, el 3 y el 9, o sea, el número completo sería el 39. Cuando le llamo a escapicúa, yo espero que sea falso esto. Vamos a probar de nuevo, verificar que falle el test, ¿sí? Esto puede ser que sea eh, eh, que parezca innecesario, ¿sí? El tema de tener que andar corriendo los test cada vez que lo escribo, por más que sé que va a fallar. Pero a medida que vamos complejizando nuestro código es importante hacer esto porque nos da la seguridad de que estamos que está haciendo lo que tiene que hacer, ¿sí? Bien, vamos entonces a correrlo. Perfecto, el segundo test falló. Dice que esperaba falso y devolvió true. Eh, bien, entonces vamos a venir acá. La menor cantidad de código que podemos escribir sería algo así. ¿Sí? Para que pasen los dos tests. Si tiene un único dígito, devuelvo true, siempre. Si tiene dos dígitos, comparo. Si el primero es igual al segundo, devuelvo true. Si son distintos, esta expresión va a devolver falso. ¿Sí? Bien, vamos entonces a compilar. Algo importante que lo mencionaba en el otro video, no lo voy a hacer acá porque se va a extender demasiado, pero pueden verlo después en el repositorio, el historial de commits. Uno a medida que va escribiendo test y los va haciendo pasar, tiene que ir tiene que ir haciendo commits en el código, ¿sí? En el repositorio, para mantenerlo lo más atómico posible, ¿sí? Los cambios. Bien, acá entonces vemos que pasaron los dos tests. Genial, ya pasaron nuestro segundo test. Ahora deberíamos probar lo mismo, o sea, con estos dos dígitos, pero ¿qué pasa cuando el caso positivo, digamos, cuando los dos dígitos son iguales? ¿Sí? Entonces, exactamente igual, pero en vez de poner dos dígitos diferentes, pongo dos iguales, el 9 en este caso. Volvemos acá a compilar.
Volvemos a ejecutar los tests y ahora vemos que pasan los tres tests. Perfecto, no tuvimos que hacer ningún tipo de cambio porque ya estaba, digamos, la menor cantidad de código posible que habíamos hecho ya estaba resolviendo eso. Dependiendo cómo lo hagan ustedes, tal vez en este caso, como lo implementaran ustedes, en este caso tal vez tendríamos que haber cambiado algo de código para poder hacer pasar este test. Bien, bueno, ahora el caso siguiente sería obviamente con tres números, con tres dígitos. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo para que pasándole, vamos por el caso positivo, ¿sí? O sea, la cantidad son 3, decimos que es 919, es un número capicúa, entonces esperamos que sea true. ¿Sí? Esto, si lo compilamos y lo ejecutamos, vamos a ver que falla. Bien, no está haciendo lo que queríamos. Perfecto. Bueno, ¿qué tenemos que hacer acá entonces? Podríamos seguir implementando esto, ¿no? O sea, hacer otro else, if, cantidad de dígitos es 3, entonces comparamos los dos de la punta y así sucesivamente. La idea es también tener cierto control y decir, bueno, acá ya tengo que empezar a hacer una implementación un poco más compleja para resolver cosas más genéricas. Entonces, acá yo lo voy a resolver ya directamente en forma más general. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le estoy declarando dos índices, el izquierdo y el derecho, para poder acercarme por cada una de las puntas entre comillas, ¿no? Acercarme para ir recorriendo el array desde cada uno de los extremos y voy a ir comparando, voy a ir haciendo un ciclo y comparando cada número en cada posición. ¿Sí? Esto lo estoy haciendo con un while. El otro día alguien me preguntaba si convenía hacer for o while. Eh, mi respuesta había sido depende, ¿sí? Bueno, en este caso para mí o sea, todo esto se podría resolver con un for, pero quedaría una instrucción for bastante grande, que es bastante ilegible desde mi punto de vista. Entonces yo preferí usar un while, ¿sí? Entonces lo que hacemos es la inicialización, esta sería la primera parte del for, esta sería la condición de salida y esta sería la condición para ir avanzando. Entonces lo que voy a hacer esto es hasta que me pase, ¿sí? O sea, hasta que el izquierdo sea menor que el derecho. Vamos a hacer el ciclo. Vamos a ir comparando. Si encuentro un caso en el que son distintos, entonces ya estoy seguro eh, de que no es un número capicúa, puedo devolver falso. Si no, si salía el ciclo y no pasé por acá, entonces quiere decir que era capicúa, entonces devuelvo true. Bien, vamos a ejecutar el código, a compilar y a ejecutar. Y pasan nuestros tests. Perfecto. Bueno, vamos a agregar otro test que sea cuando el caso por la negativa, ¿no? O sea, tres dígitos y cuando es negativo, cuando no es capicúa. Esto debería pasar sin tener que hacer ningún tipo de cambio, porque como dijimos antes, ya estamos considerando el caso genérico, ¿sí? en la implementación. Bien, pasa perfecto. Bueno, ahora, deberíamos pensar cómo seguir. O sea, podríamos seguir agregando ahora con 4, después con 5, después con 6 dígitos. Pero la realidad es que lo que tenemos que hacer es pensar cuáles son los casos en los que queremos testear y qué test tienen sentido, ¿sí? Eh, Hasta ahora probamos con 1, con 2 y con 3 dígitos. Ahora, la diferencia está dada por si son, a partir de acá en más general, si son pares o impares, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que eh, si son impares, entonces en algún momento este número, este índice izquierdo y el índice derecho van a ser el mismo número, ¿sí? Porque vamos a estar comparando el mismo, los dos van a estar apuntando al mismo entero, a la misma posición de memoria.
Eso es cuando es sin par. Ahora, cuando es par, también eso puede... no tendremos claro, por ejemplo, qué va a pasar. Bueno, entonces lo que tendríamos que hacer es hacerlo, implementarlo para un número de n dígitos, ¿sí? Pero que sea par. ¿Sí? Entonces yo me puedo asegurar de dos cosas. Primero, que funciona para números con varios dígitos, o sea que funciona para el caso de que en vez de 5 que tenga eh, 8, 10, 20 números, ¿sí? Y además me aseguro de que funciona para los números pares también. O sea, para los impares ya creo que con esto, con este número con de tres cifras ya alcanzaría. Entonces lo que vamos a hacer es agregar dos pruebas más. Para 8 yo lo hice para 8. Obviamente esto digamos, depende de cada problema, cada uno toma la decisión que, que crea la mejor, no es que es mejor o peor, ¿sí? Lo que es importante es que los test que voy agregando sean conscientes, digamos, de qué es lo que están queriendo probar en cada uno y de qué tipo de cambio en el código, si sería necesario, tienen que hacer. Entonces acá vamos a ir por el caso positivo, que es true, cuando el número es Capicúa, y vamos a ir por la negativa cuando no es Capicúa. De nuevo, esto yo estoy agregando dos tests a la vez, nada más que para hacer un poco más rápido este ejemplo, para que no sea tan aburrido, pero cuando uno está trabajando debería ir agregándolos de a uno, ¿sí? Bien, no tuve que cambiar nada del código, sabemos que funciona bien esto. Perfecto. Bueno, acá ya podríamos darlo por cerrado, ¿sí? Lo que yo voy a considerar ahora son los casos de borde, ¿sí? O sea, en general uno lo que hace es lo que quiere, cuando implementa los tests o cuando piensa en los tests que quiere implementar son los casos eh, que se llaman el happy path, que es en que anda todo bien, ¿sí? Que serían hasta ahora todos estos, ¿sí? Porque en todos estos yo le pasé valores y cosas que eran los esperados, o sea, yo le pasaba siempre un array, siempre le pasaba la cantidad de dígitos correcta y demás. Ahora, ese es el happy path. Después vamos a considerar también test para los casos de error, ¿sí? O sea, cuando la función está recibiendo cosas que no son las esperadas y que podamos hacer un manejo correcto del error en vez de que pinche todo nuestra aplicación. Y después por último los casos de borde, ¿sí? Los casos de borde en general son casos especiales que son bastante específicos. En este caso a mí no se me ocurrió, para este ejemplo no se me ocurrió ninguno, pero uno en esos casos lo que tiene que hacer es escribir también esos test para asegurarse de que en esos casos específicos funcione como correctamente. Entonces, vamos a los casos de error, al manejo de errores. Entonces el primero que se me ocurrió fue, ¿qué pasa si yo le paso null al puntero íntegro? O sea, le estoy pasando una cantidad de dígitos, le estoy diciendo que tiene 8, pero en realidad el puntero es un puntero a null, ¿sí? Vamos a correr las pruebas. Y vemos que falla de la peor manera, con un segmentation fault. O sea, eso quiere decir que pinchó todo, se rompió todo. Bueno, vamos entonces a hacer el manejo del error. Entonces lo que tendríamos que hacer es simplemente verificar antes de nada qué pasa si número es null. Acá esto se está quejando porque no sabe que es null, así que tengo que incluir el stdlib para que tenga definida esta constante null. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es, antes que nada, vamos a comparar y verificar que si el puntero es null, entonces directamente devolvemos false. Acá yo estaba devolviendo un booleano, o sea, podría en vez de devolver un booleano, devolver
algún tipo de constante, ¿sí? Tanto para si es Capicúa como para si no es Capicúa, y tener en esas constantes, además, en ese set de constantes definido, un valor de error, ¿sí? En este caso, como es este caso. Bien, vamos entonces a compilar y ejecutar los tests. Y pasaron todos los tests. Entonces vamos a agregar el último caso de manejo de error que se me ocurrió por lo menos a mí, que sería qué pasa cuando yo le paso la cantidad de dígitos es 0. ¿Sí? En este caso yo le estoy pasando un puntero a entero que tiene una sola posición, pero en vez de ponerle 1 acá le estoy poniendo 0. Vamos a ver qué... A compilar. Después vamos a ejecutar los tests y esto debería fallar. Sí. Nosotros queremos que devuelva false, está devolviendo true. Esto es porque está viniendo para acá, no estaba entrando al ciclo, ¿sí? Porque el índice izquierdo va a ser 0, índice derecho va a ser -1, entonces ni siquiera va a entrar acá y va a devolver true. Entonces lo que queremos hacer es que cantidad dígitos igual a 0. Entonces en este caso debería pasar el test. Bien, perfecto. Bueno, con eso entonces ya tenemos terminado nuestra implementación usando TDD. Espero que haya quedado claro. Después tal vez publiquemos un video con un caso un poco más complejo para que también tengan a modo de ejemplo. Y también vamos a explicar en otro video cómo hacer para incluir Catch 2 en el proyecto base, ¿sí? En el proyecto que está en el proyecto que están utilizando ustedes para resolver los ejercicios de la práctica, para que puedan empezar a resolverlo usando TDD. Bueno, muchas gracias.